En primer lugar, saludarlos a todos y gracias por su presencia a este curso. Vamos a tratar un tema bastante complejo, novedoso y retador para las ciencias sociales y la neurociencia. Entonces, el tema, vamos a tomarlo como un tema introductorio, digamos, para ir manejando los conceptos de la neurociencia y cuál es su aplicación a la gestión social, a la toma de decisiones de política pública. Entonces, en ese sentido, voy a poner una diapositiva para iniciar el curso, en la clase de hoy día, mejor dicho, teniendo en cuenta, obviamente, que, mm, digamos, es un tema que requiere mucha profundización, requiere mucha, estamos en una etapa bastante inicial de las investigaciones. Por lo tanto, eh, vamos a tomar eh, elementos básicos, ¿no? Entonces, la pregunta que nos hacemos, el tema es el rol de la neurociencia en la toma de decisiones de la gestión social. Entonces, primero hay que entender cuál es la definición de neurociencia. La neurociencia en realidad tiene un origen, quizás filosóficamente, en los griegos, en los egipcios, los romanos, incluso había el pensamiento de que eh, un debate había acerca de dónde provenían las fuentes más importantes del conocimiento. Unos decían el cerebro, algunos decían que es el corazón, otros que es el estómago. En ese tiempo de las teogonías, de la filosofía de Aristóteles, era lo que ocurría en el cerebro. La cultura china especialmente habla de la importancia del equilibrio entre el estómago y el cerebro. Pero conciencia realmente podemos hablar a partir de la década del 60, quizás un poco, que estudia ya a nivel mucho más profundo el sistema nervioso que tiene, que está al interior del cerebro y sobre todo su impacto en el comportamiento y en la función cognitiva. Entonces empieza a conocer y a centrar su conocimiento en cómo se procesa la información y cómo se regula. Obviamente, muchas ciencias anterior a la neurociencia, eh, la, psi- la- digamos, la psicología había hablado bastante sobre el comportamiento, el psicoanálisis, la misma antropología, ¿no? Pero con los instrumentos de la resonancia magnética, el avance del, digamos, de la tecnología para penetrar en el cerebro es la que le ha dado una fuerza a, a esta ciencia. Y comparte, obviamente, con distintas disciplinas su conocimiento, porque gran parte del aprendizaje es de la cultura, pero hay una parte que corresponde pues, a factores más que tienen que ver con la estructura cerebral. Entonces, en el análisis ya del cerebro en sí, se empezaron a descubrir lugares donde eh, ocurría algunas operaciones que nos distinguen de los primates, que es el lenguaje, la inteligencia, eh, la sensibilidad, la lectura que está en el lóbulo parietal, eh, la vista que está en el lóbulo occipital, el cerebelo que controla la coordinación y el equilibrio, ¿no? El lóbulo frontal que controla el movimiento, la inteligencia, el comportamiento y la memoria, el lóbulo temporal, el habla, el comportamiento. Entonces, a nivel de la estructura, entre los primates y nosotros, no hay mucha diferencia. El 98% de la estructura es similar. El 3% es esta estructura del neocorte, que es la gran diferencia que se establece con los primates y que fue producto de una evolución que obviamente estudia eh,
geología y arqueología y la antropología física, y que nos muestra por qué nuestra diferencia, ¿no? Para dar una cosa muy simple, es que se dio en el proceso evolutivo cuando el primate, el proceso evolutivo empezó a alimentarse de los residuos de los huesos de los animales, y donde existe una enzima muy poderosa que permite las conexiones de los nerviosos, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta estos espacios de nuestro cerebro que fue cada vez profundizándose a través del, sobre todo la resonancia magnética, podemos entender las fases, por ejemplo, de cómo escuchamos. Eh, Hay una primera fase que es la corteza auditiva y la amígdala, que descifra el contenido emocional de esos sonidos, ¿no? Y hay la famosa área de Broca que procesa y construye las fases de su gramática, y luego el lóbulo frontal que relaciona lo que oímos de información con lo que está almacenada en la memoria, y es el área de Wernicke que luego descifra el significado, esto en tiempo real. ¿Qué sucede? Eh, Esto es el proceso, digamos, en el cual nosotros nos diferenciamos de muchos de los animales de nuestra fauna natural. Y hubieron experimentos en el cual se medía eh, cuántos capacidad de lenguaje tenía un simio, por ejemplo, un loro, un delfín. Existen esos estudios. Y en los primeros años nuestra capacidad de comprender es mucho más alta que todos ellos. Entonces, esto es obviamente es un... Otro elemento que se empezó a descubrir a partir de los estudios es que, y se rompió con un paradigma, que se tenía, pensaban que el cerebro era una estructura rígida, y eso ya no entramos al tema ya de la parte social, es la neuroplasticidad. ¿Qué significa? Que el cerebro no es una estructura rígida, sino que tiene la capacidad de reorganizarse y de adaptarse a lo largo de la vida. Eso se llama la neuroplasticidad. Es decir, que es como un músculo, en realidad es un músculo, ¿no? Que con el ejercicio se va fortaleciendo, o si no hay ejercicio se va debilitando, es como el músculo que tenemos en el cuerpo, porque si hacemos ejercicio obviamente se va fortaleciendo, ¿no? Y que también por lesiones pueden ser dañados, como cualquier músculo. Eh, una de las cosas que se descubrieron también es importante señalar eh, que hubo casos de accidentes, ¿no? eh, que fueron afectados por el cerebro, y que algunos recuperaban, eh, fruto de su propia plasticidad, partes del cerebro que habían sido dañadas. Entonces, en esa línea de la neuroplasticidad se encuentran dos niveles, ¿no? Dos niveles que llaman la plasticidad estructural y la plasticidad funcional. ¿A qué se llama plasticidad estructural? Es el cambio que tienen las neuronas, ¿no? Que crecen, ¿no? Se forman por la actividad que lleva. Hubo un gran experimento con los taxistas de Londres, ¿no? Eh, Fue un estudio realizado donde estudiaron el cerebro de los taxistas. Descubrieron que por la actividad que tienen hay un aumento de su materia gris. Es decir, la actividad, eh, digamos, si este experimento lo hicieran en el Perú, obviamente sería obviamente mucho más la capacidad de materia gris del taxista limeño, sería más grande que el de Londres, obviamente. ¿Por qué? Porque la atención y la actividad y la, digamos, hay que decirlo, el estrés
que genera unos cambios físicos en la neurona y lo hace atento y genera espacios mucho más grandes en la estructura de su cerebro, ¿no? Y otro que es lo que se llama la neuroplasticidad funcional, que ocurre que cuando alguien pierde una actividad, por ejemplo, una persona ciega que pierde la vista, desarrolla mayor agudeza auditiva, ¿no? Y eso también en función de la actividad. Por ejemplo, para señalar un ejemplo amazónico, una de las actividades que realizaba trabajo de campo, gestión de conflictos, tuve que ir a una comunidad que se llama Mario Uriaga de los Wampis, eran cazadores, entonces cazadores y recolectores. Entonces fuimos en helicóptero, hicimos una reunión, ¿no? Y ahí empezamos terminó la reunión para tratar un conflicto que había. Y bueno, y nosotros quedamos en que llamábamos por teléfono al helicóptero, teléfono satelital para que venga a recogerlo. Y bueno, y llamamos y empezamos a conversar con el APO, con los Wampis, con los nativos. De pronto nos habla el jefe nos dice, bueno, ya viene tu helicóptero. Y nosotros no escuchábamos nada. Y pregunto a todos del equipo que había ido de urbano, digamos, que habíamos ido de Lima, y si escuchaban algo, no escuchaban nada. Y pregunto a ellos si todos escuchaban el sonido del helicóptero. Todos los nativos escuchaban el sonido del helicóptero y nosotros los urbanos no escuchábamos. Y me quedé sorprendido y le digo, pero, este, ¿qué está pasando, no? Entonces, en ese tiempo mis investigaciones en neurociencias recién comenzaban. Y lo que me dijeron es, pues claro, es obvio, ellos cazan y pescan y el sonido, captar el sonido de los animales es fundamental. Entonces tienen un oído muy agudo, ¿no? Que capta sonidos a distancias largas, que ha sido formado por la cultura. Y nosotros que estamos en la ciudad con el ruido del tráfico, etcétera, nuestro oído está atrofiado, pues tienen menos capacidad. Entonces, eso es un ejemplo de cómo nuestros sentidos, nuestras neuronas son, tienen una plasticidad, tanto estructural, de actividad, como funcional cuando, por ejemplo, se pierde una actividad. Entonces, esto es muy importante, ¿no? ¿Por qué? Ya la investigación más profunda habla de tipos de plasticidad, o sea, el cerebro, cómo se van a, transformando. Ahí le llaman una plasticidad sináptica, ¿no? Que por ejemplo ocurre, ¿no? Se fortalece en algunos aspectos cuando tienes procesos fuertes y se debilitan, por ejemplo, cuando hay una depresión, se debilitan. Una persona deprimida debilitan estas conexiones, pero a veces hay un hecho grave, una guerra, etcétera, y hay personas que se fortalecen, ¿no? Fortalecen. Esto genera, obviamente, que como las neuronas tienen una plasticidad, se forman nuevas, y en la parte que se llama el hipocampo, que son claves para la memoria y el aprendizaje. Es decir, si nosotros ejercitamos nuestra memoria y nuestro aprendizaje, vamos a continuar, probablemente teniendo esa actividad hasta que ya la edad, si hay un proceso degenerativo ya a lo largo de los años. Eh, y obviamente la reorganización cortical, que es la que hablábamos cuando la zona es dañada y se recupera. Bueno, ¿qué factores influyen en la neuroplasticidad? ¿Por qué hacemos esta explicación? Porque es muy importante esto al trazar la política pública y al trazar las decisiones que vamos a tomar. Uno es la experiencia y el aprendizaje. Es decir, cuanto más experiencia y aprendizaje tengamos, como aprender un idioma, un instrumento, etcétera, nuestra, eh, nuestras neuronas son mucho más plásticas, más flexibles. Cuando hacemos ejercicio físico también, aumenta la proteína, la BDNF, que es la
proteína clave del crecimiento neuronal, y también la meditación o el mindfulness, que es la conectividad cerebral. ¿Qué es lo que lo daña? El estrés crónico y la falta de sueño, eso deteriora. Entonces, hay que curarnos del estrés y, eh, y dormir las horas que sean convenientes. Entonces, eh, ¿por qué damos toda esta explicación? Porque esto está cambiando radicalmente nuestra visión de la sociedad, está cambiando radicalmente nuestra visión de la política social. Y aún estamos iniciando, reflexionando sobre cómo no solo el bienestar económico, el bienestar social, que a veces depende de los servicios públicos, sino el bienestar emocional, ¿no? Que es fundamental. Les expliqué el ejemplo del cerebro de los taxistas de Londres, ¿no? Que se adapta al uso intensivo de ciertas habilidades y también el proceso de recuperación, que algunos tienen un derrame y se van recuperando con terapias, etcétera. Entonces, eso ya está, ya hemos ido explicando. Bueno, entonces, eh, la conclusión de esto, de esta primera aproximación, es que de Cody, que señala que eh, el cerebro es estático. En realidad el cerebro es bastante dinámico, eh, y esto ya revoluciona toda nuestra comprensión y abre pues obviamente un campo a toda la que es la política pública, ¿no? La política social. Entonces, toda una visión, digamos, de lo que nosotros debemos eh, pensar, ¿no? Esa, digamos, es la primera aproximación que quiero hacer. Eh, bueno, sigamos. Entonces, ya hemos explicado lo que es la plasticidad funcional y la capacidad la plasticidad estructural, ¿no? Y su importancia en el análisis, eh, digamos, no solo sus implicancias en la vida y en el bienestar y en el análisis de las políticas que desarrolla un Estado o una familia misma, ¿no? Bueno, hemos explicado también la plasticidad sináptica y la neurogénesis y la reorganización. Ahora, ¿cuáles son los factores que influyen? Hemos explicado la importancia de la experiencia y el aprendizaje, el ejercicio físico y la meditación y el sueño reparador. Eh, bueno, ahora, el, el elemento clave, ¿no? que se ha venido sosteniendo es el proceso que llama la neurogénesis, que es eh, el aprendizaje, digamos, la capacidad que tiene el neurona de volverse a recuperar. Ok, entonces, ahora, ¿cuál es el futuro de la neuroplasticidad? O sea, como elemento central. No solo está en el futuro, podemos tratar enfermedades como el Alzheimer o Parkinson o la depresión, sino ya en interfaz, que ahora trabajamos con inteligencia artificial, ¿no? Se pueden reemplazar, hacer prótesis del pensamiento, o sea, pueden reemplazar algunas partes del cerebro y estimularlas para mejorar la cognición. Es decir,
el cerebro abre puertas a terapias pues revolucionarias, es decir, se daña una parte, así como ahora tenemos, por ejemplo, reemplazos de partes de los huesos, ¿no? Se hacen, o también se hacen interfaz en las venas, digamos, eh, hay operaciones que restituyen determinadas venas por corazón, por ejemplo, ¿no? En el futuro vamos a poder, eh, digamos, mejorar parte del cerebro, no solo con la estimulación o los ejercicios, sino hacer prótesis. Eso es fundamental, ¿no? Entonces, que, que creo que nosotros debemos. eh, Bueno, las técnicas ya les he señalado, ¿no? Eh, Aprendizaje continuo, ejercicio aeróbico, dieta rica en omega, terapia de estimulación, dormir bien. Bueno, ahora vamos, digamos, a otro elemento que nos da la neurociencia, que, digamos, es fundamental para, eh, digamos, entender eh, política social y entender la gestión. Y es la conexión que hay entre el cerebro y el cuerpo, ¿no? Lo que hemos visto es cómo el cerebro tiene una plasticidad, tiene la capacidad de renovarse, tiene la capacidad de aprender, tiene la capacidad de adaptarse a los entornos, tiene la capacidad de regenerarse, eh, y abre una gran posibilidad del conocimiento para ir reemplazando. ¿Por qué es importante esta primera parte? Porque nos permite trabajar toda una política de educación, políticas sociales, personas que están dañadas, personas que sufren de depresión, personas que han sido afectadas por traumas de distintos tipos, del cual hay componentes biológicos importantes, sin descuidar la parte cultural. Otro elemento es la conexión cerebro y cuerpo. Los hallazgos recientes muestran que el sistema nervioso interactúa estrechamente con el sistema inmunológico, digestivo y endocrino. Es decir, tenemos una conexión entre lo que comemos, el corazón, digamos, los latidos, y el cerebro, ¿no? Esta conexión es tan profunda, que hay una explicación, por ejemplo, por lo que llaman algunos del sexto sentido de la mujer, ¿no? Que tienen bastante desarrollado, y es que sienten eh, los problemas, sienten. ¿Por qué? Porque en el cerebro existe almacenada una memoria que no tienen. En realidad, las conexiones del cerebro femenino son más complejas que el cerebro masculino. Hay que generar hasta donde van las investigaciones, hay mucho más conexión. Estas conexiones que son mucho más eh, abundantes en las mujeres llevan a que sea clarísimo el sentir ante un problema y el pensar el problema. El hombre es un ser mucho más simple, más racional, ¿no? ¿Por qué? Porque muchos años ha sido cazador, miles de años ha estado cazando. Entonces, como ha sido miles de años cazador, ha desarrollado el buscar objetivos, metas, y no ver mucho los detalles y, y fijarse en, en elementos claves. ¿Por qué? Porque si no es cazador, si es de día no caza, no come. Entonces, en cambio, la mujer no ha sido recolectora y ha cuidado a los niños, con lo cual significa que el cerebro ha hecho muchas actividades, entonces está conectada con su cuerpo, por lo tanto está conectada con más conexión con la naturaleza. Entonces, ha desarrollado un mecanismo diferente, ¿no? Con eso no quiero señalar que el hombre no sea sensitivo, ¿no? O sea, hay muchos, sobre todo en los últimos 30 o 20 años, el hombre ha ido desarrollando muchas sensaciones que antes podían ser las llamadas femeninas, igual las mujeres llamadas masculinas, pero eso es un proceso reciente, los últimos 30 años, 40 años, pero durante miles de años no ha sido así. Entonces,
Pero lo que nos muestra la neurociencia es que ya hay evidencias de esta conexión, hay evidencias. Hay un estudio que se realizó en- en Canadá y en Estados Unidos, un estudio sobre el comportamiento, por ejemplo, en un supermercado de un hombre y una mujer. El hombre va, busca el producto el más barato, el que, digamos, tiene más, va, escoge y lo recoge. A diferencia en este caso, de la mujer, que empieza a elegir con mucho más detalle, mucho más, digamos, elementos. eh, este, y bueno, entonces es que muchos años ha sido recolectora de frutas y está al cuidado de- está al cuidado de la familia, ¿no? Que le da un toque diferente en su manera de ver las cosas. Entonces, esta conexión ya tenemos evidencias, ¿no? Que, por ejemplo, el eje intestino-cerebro revela que las bacterias, la famosa microbiota, influyen en el estado de ánimo, en el comportamiento de la persona. Entonces, por eso es que hay toda una revolución de la alimentación, ¿no? De la alimentación ahora hay toda una búsqueda de una alimentación sana, lo cual es positivo, ¿no? Y obviamente esto va a traer una revolución y está trayendo y debe influir en nuestras políticas, por ejemplo, de alimentación escolar, ¿no? De alimentación a los niños. Entonces, como esto es un proceso de investigación y hay mucho conocimiento que recién está surgiendo, todavía mucha evidencia, entonces definitivamente vamos a llegar a un punto en que ya las dietas a los niños, en los programas sociales, por ejemplo, deberían tener estos componentes que generen estos estímulos emocionales, ¿no? Entonces, todo eso, como les decía, gracias a la resonancia magnética funcional, ¿no? En, y en inglés, que identifica las áreas específicas, ¿no? Del cerebro, donde están las emociones. Entonces, por ejemplo, la amígdala es clave en el miedo y otras emociones intensas. No, no la amígdala del cuello, no, hay una parte del cerebro que es la amígdala también. Y la corteza prefrontal que regula las emociones y participa en la toma de decisiones. Entonces, ¿qué nos ha mostrado ya estos estudios? Primero, que la corteza prefrontal es el área del razonamiento y el autocontrol. O sea, es el área donde, digamos, está el pensamiento lógico, pensamiento estructurado, digamos. Mientras que la amígdala tiene el procesamiento emocional, se ve el miedo, el riesgo, etcétera. Y el núcleo accumbens ve la recompensa y el placer. Entonces, y los neurotransmisores, la dopamina es la motivación y la serotonina es la tolerancia. ¿Qué sucede con esto? Entonces, ¿qué nos hemos ido aprendiendo de todo esto? Es que en primer lugar, la gran parte de nuestras decisiones son basadas en emociones, ¿no? Pero no es 100% racional. Las emociones y la biología moldean, ¿no? Eso, por ejemplo, en la neuroeconomía, que es una nueva variante de la ciencia, ¿no? Y se inició con la economía del comportamiento, que estudia mucho sobre las reacciones en cuanto a la compra de productos. Entonces, lo importante acá es que cada vez entendemos mejor cómo tomamos las decisiones. De hecho, el Homo economics, que es el origen de la economía clásica, ¿no? Que el hombre busca, el ser racional, que busca maximizar resultados con
mínimo recurso. Eso no funciona porque no todos tomamos decisiones económicas basadas en ese criterio. Cuando vas de compras, no tomas basados en ese criterio. Entonces, la gran pregunta que ya se hace a partir de estos estudios, y esto a nivel social y económico, es cómo, por qué tomamos las decisiones que tomamos, o por ejemplo, por qué a veces confiamos en extraños y dudamos de los colegas. Es un comportamiento típico de esto. Confiamos más en extraños. En algunas culturas no es así tampoco. Entonces, eh, toda esta, digamos, este juego de comportamiento es la que nos plantea la relación entre los factores biológicos. Entonces, y nos ha ido a entender, nos ha ayudado a entender más o menos cómo tomamos las decisiones, ¿no? Y hay un sistema dual, hay un sistema rápido, intuitivo, que es emocional, con sesgos, y hay un sistema lento, racional, que es el análisis costo-beneficio. Entonces, no hay que juzgar, no es que uno es mejor que otro, sino eh, lo importante es entender cómo se toman las decisiones. Eh, Obviamente también puede generar a problemas más adictivos, ¿no? Por las compras impulsivas, ¿no? Eh, Pueden traer problemas posteriores. Entonces, nuestras decisiones tienen estos aspectos. Muy fuerte es la emoción, la intuición, el impulso. Y, digamos, eso varía de persona a persona, de cultura a cultura, de sociedad a sociedad, la planificación. Entonces, eh, ¿por qué es importante entender cómo tomamos las decisiones? Porque a nivel de la gestión social, a nivel de la política social, las decisiones que toman las familias, las decisiones que toman los gobiernos, las decisiones que toman los líderes, es importante entender cómo y cómo influyen. Por ejemplo, cómo se toman las decisiones a nivel de la planificación y ejecución de obras y proyectos sociales. Muchos sabemos que las decisiones las toman los líderes a veces en función de clientelismo político o función de, digamos, de promesas que hicieron durante campañas, sin a veces medir los costos y beneficios de mediano, corto, mediano, largo plazo. Estamos llenos de esas decisiones, ¿no? Entonces, al conocer estos procesos, ¿no? Digamos, un cambio de visión del gobierno, es decir, el hecho que la neurociencia empieza a poner objeciones a las decisiones emotivas, emocionales que toman los hacedores de política, y sí es un cambio radical, ¿no? Entonces, la influencia de la neurociencia en la gestión social recién está comenzando. Probablemente no sabemos lo que va a pasar, pero solamente para poner un ejemplo, ¿no? Antes del COVID ya existía toda una gran investigación, trabajo a raíz del, del virtualismo, ¿no? La comunicación virtual, a través como estamos haciendo ahora. Y muchos lo tomaban, pero era todavía pequeño. Pero es a raíz de la pandemia y cuando se hizo masivo la virtualidad, las clases, en las reuniones, ahora para que lo estamos usando. Bueno, estamos en un proceso parecido, digamos, la neurociencia está empezando a atacar varios espacios de la vida social, pero aún no influye en en las decisiones profundas de la política social y cultural. Pero sí, de que estamos seguros de que en algún momento va a ser así, definitivamente va a ser. Entonces, ¿qué queremos? Conocer los procesos neuronales, ¿no? Que nos permitan gestionar mejor las emociones y las reacciones. O sea, conocer cómo se produce, podemos gestionarlo mejor. No digo que dejemos de sentir o seamos absolutamente lógicos, racionales, es imposible, porque somos seres humanos.
eh, pero sí, digamos, dejar las decisiones que tienen que ver con recursos de desarrollo a que sean planificadas, ordenadas. Entonces permite desarrollar estrategias basadas en evidencia científica para mejorar la decisión. Entonces, siempre decimos que la política pública tiene que basar en evidencias, pero la política pública del futuro tiene que estar basada en evidencia de la neurociencia también. Ya, ¿a qué nos lleva esto? ¿Qué campos ya entran a participar de este proceso? Primero, la neurociencia cognitiva, que va a estudiar todos los procesos, está estudiando todos los procesos mentales, como la percepción, el razonamiento, y va a tener una gran influencia, de hecho, está teniendo una gran influencia en la educación, cómo aprendemos. En Finlandia, por ejemplo, como en Japón también, los primeros años los niños no aprenden como nosotros matemática, educación, suma, o sea, eh, eso es después. Entonces, lo primero que hacen los niños es aprenden a explorar, lo pueden ver en Finlandia, que tiene la educación más avanzada, explorar el mundo, aprender idiomas, sino los valores. eh, las clases no están planteadas en términos de memoria, sino son explorativos, visitan campo y descubren una serie de plantas, árboles, entonces se ponen a investigar, ¿no? Porque y ahí aprenden de botánica. Otra vez van al campo, de animales, igual. Y así cada ciencia. Y luego también empiezan con las matemáticas, el lenguaje, hacen ensayos. Entonces, eh, el proceso cognitivo se eh, entra con el proceso emocional, que es que nosotros no tenemos en nuestra educación, o sea, salvo algunos colegios, eh, porque nuestro proceso educativo es absolutamente racional. Eh, Son cursos, más el estudiante tiene que aprender, repetir y de repente sí debatir, hacer ensayos algunos, pero esto ya está cambiando. Obviamente la política pública en eso va a tener que cambiar. De hecho, hay que pensar en esos modelos de estos países. El otro es la neuroeconomía, que estudia cómo el cerebro toma decisiones económicas. Les contaba, por ejemplo, cómo se realizan las compras eh, impulsivas. Otro es la neuropsicología, que es cómo influye en el comportamiento, la depresión, los estados de ánimo. Entonces, hubo una gran etapa en la psicología donde hubo una fuerte dependencia de la cultura, todo es aprendizaje, todo es sociedad, y ahora hemos vuelto a entender que no es así, que hay un comportamiento neuronal muy importante. Y la neuroética que nos plantea ya dilemas morales, ¿no? De estas nuevas investigaciones, hasta qué punto vamos a ser capacidad de influir o manipular. Entonces, para hablar un poco del cerebro social y la economía, para poner algunos ejemplos, algunos datos. Eh, por ejemplo, ya sabemos que la corteza prefrontal medial es la zona de los juicios morales y la empatía. Es la zona donde formulamos nuestros juicios y somos o no somos empáticos. Ya sabemos que la ínsula es es el espacio donde se procesa la injusticia, ¿no? Mira lo que significa eso, ¿no? Aquellas personas, imagínate para los jueces, tener, tener un desarrollo más, digamos, desarrollar este músculo, ¿no? Entonces sería mucho más justo, ¿no? Entonces, y son los que, por ejemplo, las personas que tienen, digamos, bien desarrollado este aspecto rechazan ofertas desiguales, ¿no? Pero eso depende del aprendizaje, por eso decía en el
primera parte que el cerebro es flexible. El cerebro se, digamos, el proceso educativo se va adaptando, ¿no? La neuroplasticidad. Y sabemos que la oxitocina desarrolla la confianza y la testosterona la competencia, las hormonas, ¿no? Entonces, eh, eso explica, ¿no? Que a veces donamos a causas sociales aunque no haya beneficio económico. Entonces, ya tenemos cierta evidencia de esta relación y podemos empezar a pensar en cómo influir, ¿no? Por ejemplo, hay el juego del ultimátum, ¿no? Por ejemplo, se han hecho experimentos, ¿no? ¿Aceptarías una división injusta de dinero? La amígdala se activa ante injusticia. Entonces, la amígdala es el órgano que reacciona, no acepta que eso sea funciona, ¿no? O el juego de la confianza, inversión basada en la reciprocidad, ¿no? Sabemos que el oxitocin aumenta más la cooperación. Es que tenemos, o sea, esta componente, digamos, tendemos a tener, a ser más cooperativos, ¿no? ¿Cuáles son sus implicancias en, en las políticas públicas? Es clarísimo, es decir, a través de incentivos, estimulaciones, podemos generar apoyos sociales, impuestos progresivos, o en el marketing social apelar a grupos para que haya donación de órganos, etcétera. Entonces, el marketing social, que es la forma como, digamos, trabaja también, se está siendo innovado por estas investigaciones. Entonces, como vemos, las implicancias son enormes, ¿no? Ahora, por ejemplo, en un caso práctico, ¿no? En las redes sociales. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, mandamos una información de nuestras actividades o lo que hemos logrado y tenemos likes, ¿no? Entonces, eso afecta, es un mecanismo de recompensa, un estímulo que afecta nuestras elecciones, las decisiones que tenemos después, ¿no? Eso activa el núcleo accumbens, ¿no? Que es el que recibe la aprobación social. Entonces, si no tienes likes suficientes, pues este núcleo sufre, ¿no? Entonces, ahí se producen estos, esta situación. Entonces, ¿cuál es el mensaje central que queremos transmitir? Primero, que las decisiones sociales no son puramente nacionales, están arraigadas profundamente en nuestra biología. Y que podamos usar estos conocimientos, ¿no? Para promover la cooperación y el bienestar colectivo. Es decir, tengamos, de hecho tenemos mucha investigación, pero aún no ha influido en la política esto, o sea, no ha llegado la neurociencia con fuerza como para poder promover acciones de cooperación de bienestar colectivo, ¿no? Que es la esencia de la política social, ¿no? Todavía no hemos logrado eso. Entonces, pero de hecho, sabemos eso. Nuestras decisiones son pura y exclusivamente, eh, no son pura y exclusivamente racionales, sino que influyen en nuestra biología. Entender esto es importante porque al entender eso, vemos qué factores nos haría más libres que otros, nos eliminaría sesgos, ¿no? Entonces, al entender eso ya diríamos aquellos que, eh, eh, es decir, en el comportamiento social hay espacios negativos, hay espacios que tenemos, la violencia, el sicariato, el asesinato, por ejemplo. Todos los que han tenido estos actos
o planificados han activado zonas del cerebro. Entonces, y que son zonas que, pues, en el cual pierdes la empatía, por ejemplo, las personas que se atreven a cometer estos delitos, pierden el sentimiento de empatía, esa parte empática, no la tienen. Entonces, imagínate que logremos con el tiempo empezar a modular. Podemos hacer sus sociedades más justas, más libres, más bienestar y menos dañinas, ¿no? Entonces, claro, un pensamiento malévolo te puede decir lo contrario, es decir, puede desarrollar, por eso es el riesgo, hay una parte ética, hay una parte, un dilema que está presente, no en todo, ¿no? Por ejemplo, veríamos qué sesgos que sabotean nuestras elecciones, ¿no? Cómo evitarlos, ¿no? Por ejemplo, eh, cuando tienes el efecto anclaje, ¿no? Que es cuando rápidamente tú te pegas una oferta, por ejemplo, ¿no? Eh, y, y, bueno, el medir eso es buscar tres, cuatro opciones y ver si realmente es una oferta. O las noticias, es que de un solo nivel, pero buscar otras fuentes. Entonces son, digamos, elementos que ahora usamos a veces para mejorar nuestras elecciones, nuestras decisiones. Pero podríamos trabajar ya con la neurociencia a nivel de efectos, de estímulos más a zonas del cerebro. Por ejemplo, sabemos que la emoción, la dopamina, por los likes, funciona más, libera dopamina y crea un ciclo adictivo, ¿no? Que influye en nuestro comportamiento, los likes en las redes sociales. Sabemos que el sesgo, la comparación social, por ejemplo, el exponer vías perfectas en las redes sociales, fomenta la cooperación y afecta la autoestima y el bienestar. O sea, aquel que no tiene esa vida perfecta, pero además, una vida, digamos, virtual, ¿no? Es una vida y que afectan a aquel que no lo tiene, entonces, ¿no? O los famosos desafíos virales, ¿no? Que ponen en riesgo, hay personas que han muerto ahí, ¿no? Han hecho desafíos, y ellos han activado determinadas zonas del cerebro y ha llegado a su límite, pues han arriesgado sus vidas y pues, han perdido o arriesgan su vida, ¿no? Entonces, todo eso nos ayuda a comprender la neurociencia y estamos en capacidad de plantearnos algunas preguntas, unas controversias éticas también, ¿no? ¿Hasta qué punto podemos intervenir, ya sea para mejorar, porque si queremos mejorar vamos a intervenir de todas maneras, influir en los comportamientos sociales, ¿no? ¿Hasta qué punto hay una manipulación en la política y la policía? De hecho, hay ahora, ¿no? De hecho, las redes sociales son grandes espacios de la manipulación. ¿Y cuál es el equilibrio social? ¿Cuál es la ética? Ese es un dilema ya mucho más profundo que nos trae también la neurociencia. No solo viene con algunos hallazgos importantes para nosotros mejorar nuestro enfoque, sino sobre todo trae dilemas éticos. Entonces, eh, ese es otro punto, ¿no? Que, que nosotros debemos. Entonces, tenemos en primer lugar la plasticidad, en segundo la conexión cerebro y cuerpo, cerebro y cómo esto está totalmente conectado y cómo nuestras decisiones están influidas por todos estos mecanismos. Otra línea de política que la neurociencia nos abre un espacio importante es el aprendizaje. Como ya hemos venido señalando, cada vez entendemos cómo funcionan los mecanismos de nuestro cerebro, ¿no? Y sabemos que el cerebro codifica y almacena información, eso sí lo sabemos, por la capacidad de memoria, y de hecho ahora hay computadoras y la inteligencia artificial que tienen mucha más capacidad que nuestro cerebro para ello, ¿no? Y que podemos potenciar estas conexiones, ¿no? En el aprendizaje y que para eso el sueño es fundamental, dormir bien. Entonces,
¿Qué significa entender este proceso? Significa que podemos promover habilidades socioemocionales en los niños. La educación ya debería pensar, ¿no?, en las habilidades emocionales, no solo las mentales, emocionales, no solo las racionales. Y ya tenemos la capacidad y debemos trabajar en intervenciones para trastornos sociales como el autismo, los traumas, digamos, el aislamiento social. Y de hecho la inteligencia artificial, que de repente en otra clase podemos trabajar, ¿no?, crea sistemas intuitivos de interacción que ayudan, que mejoran esta conexión, ¿no? Entonces, esto nos lleva a lo que la neurociencia llama la teoría de la mente, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Eh, em, en el estudio, digamos, de nuestro cerebro, se ha logrado comprender que eh, existe la capacidad, ¿no?, de atribuir pensamientos, creencias, deseos, intenciones, ¿no? Es decir, esta parte de nuestro cerebro, digamos, digamos, este desarrollo de nuestro cerebro nos permite, por ejemplo, anticipar el comportamiento de los demás y prevenir qué es lo que van a hacer los demás, interpretar sus acciones, ¿no? Interactuar en contextos sociales nuevos, ¿no? Pues, por ejemplo, si ves a una persona mirando el reloj, lo lógico que pienses es que está preocupada por llegar tarde. Entonces, hay una parte de nuestra mente, ¿no? No es que sea rígida, que tiene la capacidad de imaginar, prevenir situaciones. Entonces, hay un componente de imaginación enorme, ¿no? Entonces, hay una parte que es emocional, una parte que es racional y una parte que es imaginativa, que es la teoría de la mente, y que se va desarrollando en la fase de crecimiento, ¿no? En los niños ya se conoce que en los niños, por ejemplo, reconocen las emociones básicas, ¿no? Eh, por ejemplo, un bebé llora al escuchar a otro llorar, ¿no? No sé si les ha pasado, que un bebé empieza a llorar y de pronto los otros empiezan a llorar, se juntan, parecen un coro, pero es porque hay un sentimiento empático básico, que reconocen esas emociones. Es decir, sienten que el otro está sufriendo un dolor, una preocupación, y ellos comparten. Algunos animales lo tienen, los perros, por ejemplo. Y eso es de 0 a 2 años. Y entre 2 a 3 años, los niños entienden que otras personas tienen deseos que pueden inferir los de ellos. Es decir, por ejemplo, le transmiten a la madre un deseo, ¿no? Hay una codificación ahí. Y además, entre 4 y 5 años, ¿no?, los niños adquieren la capacidad de comprender que otros pueden tener creencias falsas. Es la edad en que los niños empiezan a, por ejemplo, creer en Papá Noel, ¿no? Eh, entonces, hay el famoso test de Sally Young, ¿no?, donde un niño, le dicen a un niño que predice, si busca una pelota en el lugar equivocado, y como no vio la pelota, como no la movieron, pues busca en el lugar equivocado porque la mueven. Entonces el niño en esta etapa es crédulo, ¿no? Eh, es la etapa donde, por ejemplo, dicen Papá Noel y él cree, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque hay esa visión. Pero la teoría de la mente avanza y a los 6 años adelante los niños comienzan a tener conceptos más complejos, como la ironía, el sarcasmo, las intenciones ocultas. Es decir, ya los niños ahí empiezan a ver que eh, no son inocentes, por ejemplo, y en términos más sociales, ¿no? Empiezan a, eh, hasta adultos ya empiezan a pensar que hay mensajes
subyacente detrás de cada acción. Entonces, y bueno, ya de adultos, pues esto continúa desarrollándose, ¿no? Y refinándose, ¿no? Cada vez. Por eso es que a veces dicen, oye, es un tema de adultos, porque hay una codificación. ¿Cuál es la implicancia de esto en términos de la política pública, la política social? Pues en la educación, el desarrollo de la teoría de la mente, ¿no? Que es el teatro, la resolución de conflictos en grupo. Entonces, para fomentar digamos, su empatía, para fomentar su relación, su aislamiento social, ¿no? Y también en terapias para mejorar la empatía y la comprensión social. Entonces, y también utilizando la inteligencia artificial, modelar sistemas que simulen y ayuden, pues, las zonas más sensibles. Entonces, mira todas las implicancias que tienen el profundizar en estos conocimientos. Bueno, ese es, digamos, el tercer punto que quería compartir con ustedes. Y un poco para ir entrando ya al tema de lo social en sí, debemos hablar que hay un concepto que es el famoso cerebro social. Es el conjunto de sistemas neuronales que están especializados de todo el sistema que tenemos en procesar información de otras personas, ¿no? Nos ayudan a interpretar las señales, las miradas de las personas, los tonos de voz, el lenguaje corporal. Nos predicen predecir sus respuestas, sus intenciones, sus emociones. Entonces, eh, es, eh, es una parte de las conexiones cerebrales, está diseñada para la interacción social y son esenciales para la empatía, el reconocimiento de emociones, la cooperación y la comprensión de normas. Esto puede ser desarrollado, hay personas sumamente sensibles, empáticas, cooperantes, etcétera, como hay personas muy individualistas, muy egoístas, o culturas, ¿no? Culturas que son. No es que el hombre sea así, digamos, sino que el cerebro social, la interacción ha sido entrenada para eso, ¿no? Eh, Vuelvo a decir, el cerebro es un músculo flexible y se entrena en función a los procesos de aprendizaje, a los entornos. Entonces, un cerebro social que tiene más social, digamos, permite imaginar, comprender pensamientos e intenciones de otros, saber, por ejemplo, cuando alguien está triste, etcétera, y bueno, y generar, pues, ser más empático y generar capacidad de compartir y entender, ¿no? Y hay, incluso se llega a entender que hay dos tipos de empatía, una afectiva, que es sentir lo que siente el otro, y una cognitiva, que es comprender en forma racional el estado del otro. Una está en la ínsula, primera la afectiva está en la ínsula y en la amígdala, ¿no? Y la cognitiva está en otra zona del cerebro que es el CPFF y el UTP. Entonces, no vamos a entrar en estos detalles, o- pero digamos, vamos a diferenciar. Entonces, este proceso de reconocimiento de emociones, que es parte del cerebro social, procesa las expresiones, el tono de voz y responde cuando hay miedo, por ejemplo. El rostro de cuando hay miedo, etcétera. Tú, una persona que tú lo miras y sientes pues, qué está pasando y vas, ¿no? Y corres. Además, regula la emoción, gestiona la emoción. Por ejemplo, controlar la ira, ¿no? La ira es un elemento clave, ¿no? De una interacción civilizada. Es decir, si todos estaríamos
con ira, pues eso sería una sociedad. De hecho, hay sociedades así, pues tenemos guerra. Eh, pero la civilización ha logrado algunos aspectos controlar, pero definitivamente no, porque seguimos teniendo conflictos, guerras, etcétera. Pero estas áreas claves, que es la corteza prefrontal y la cingulada, son los espacios donde ya sabemos que hay una producción de estas eh, energías, estímulos nerviosos. El cerebro social nos permite manejar eh, acciones o interacciones como la colaboración. ¿Qué es la colaboración? Si es coordinación de esfuerzos para alcanzar metas comunes. Pues, también la competencia. O sea, la competencia no es mala, ¿no? Porque, digamos, estimula el desarrollo, estimula el desarrollo. Pero la competencia que eh, trae el daño del otro, el dolor del otro, creo que sí, no, es negativa en términos humanos, ¿no? Entonces, la competencia positiva es la que tenemos que desarrollar. Y, digamos, ver las normas que ayudan a eso, ¿no? Por ejemplo, uno de los dolores más profundos que tiene el ser humano es el rechazo, el aislamiento, la exclusión. Obviamente hay mecanismos el cerebro tiene mecanismos de resistencia, digamos, de formación de grupos para vencer este sentimiento, esta emoción, pero es, es profundo. ¿Por qué? Porque amenaza la existencia, ¿no? Amenaza física, la supervivencia. Y el ser humano siempre ha logrado, por eh, a- miles de años de evolución, eh, ha cuando la exclusión o los sentimientos de aislamiento son fuertes, se ha unido y ha generado resistencias, ¿no? Hay momentos, ¿no?, profundos en eso. Entonces, hay una fuerte relación entre la neurociencia y la gestión social, ¿no? ¿Por qué? Porque la neurociencia estudia el cerebro, procesa información, y la gestión social, con las herramientas que tenemos, entiende, comprende el comportamiento humano, ¿no? La comunicación y diseñar estrategias de planificación, resolución de conflictos, intervención, de apoyo social, todo lo que se hace en el desarrollo social. Entonces, a nivel de investigación, a plantearnos algunas aplicaciones ya en el diseño de políticas. En educación, por ejemplo, ya hay diseños de programas educativos que se adapten al desarrollo cerebral y al aprendizaje individual. En salud, hay que aprovechar las neurociencias para las campañas de mejorar hábitos, mejorar eh, alimentación, para la seguridad igualmente, ¿no? Entonces ya hay aplicaciones, pero todavía no estamos, no han logrado, por eso es importante, digamos, esta charla con ustedes, para sensibilizar de una línea de investigación que debemos poner mucha atención, mucha atención. Ya hay estudios en neuroeconomía, la neurociencia cognitiva, la neuroética, que son la neuroantropología también, hay estudios también. Y obviamente el desarrollo de los programas sociales. Ya algunos países, de hecho, usan ya estas herramientas en las políticas de la infancia, en el desarrollo temprano del cerebro, en el cuidado de la primera infancia, en la adolescencia, en los cambios.
y en la adultez también, ¿no? Que para el bienestar de las personas ya adultas, ¿no? Está ya la neurociencia, ya en la política de salud mental, ¿no? En el tratamiento, en el diagnóstico. El diagnóstico definitivamente ya la resonancia hace un estudio del cerebro claro, ¿no? En el Perú hay algunos lugares donde sí se hacen. Esperemos que todos los hospitales logran tener estos diagnósticos y tratamientos que nos ayudan a prevenir, ¿no? Enfermedades mentales tempranas. Es otro tema también fuerte en nuestra sociedad, el tema del estado mental, ¿no? Entonces, queda claro que las decisiones sociales son el resultado de emociones, sesgos invisibles del contexto cultural. Entonces, cada vez estamos en un escenario donde eh, eh, entendemos que hay mecanismos, ¿no? De reacción emocional que funcionan en nuestras decisiones. Por ejemplo, tres sesgos cognitivos claves, ¿no? El efecto anclaje. El primer precio que vemos eh, nos sesga a lo que estamos dispuestos a pagar. Si vemos, por ejemplo, un precio y a partir de eso comparamos los otros o decidimos. El sesgo de la confirmación, es decir, elegimos amigos que comparten nuestras ideas políticas. Es la aversión a la pérdida, que son sesgos cognitivos claves, ¿no? Básicos. Hay investigaciones que se desarrollan donde el dolor de perder $100 es 2 veces mayor al placer de ganarlos. Esto es Kahneman, que fue un premio Nobel en estudios de comportamiento, de economía y comportamiento. Otro elemento es el entorno, como hemos señalado. Vuelvo a insistir, hay una neuroplasticidad que influye por la cultura. Entonces hay culturas individualistas, ¿no? Como Estados Unidos, o países donde se prioriza el beneficio personal. No, con eso quiero decir que no está mal en la competitividad, el desarrollo personal, humano, o sea, eso es fundamental. Pero cuando tienes una sociedad, una cultura preocupada por eso y generando daños, ya hay que preocuparse, ¿no? De hecho, mucha de la adicción a las drogas, las distintas adicciones que hay a las Estados Unidos, hay una cantidad de adicciones a las pastillas, etcétera. Poniendo un ejemplo, tampoco generado por esta sociedad absolutamente colectivista. Entonces, pero por otro lado están las culturas colectivistas, ¿no? Que priorizan la armonía grupal, ¿no? Los países nórdicos, algunos países de Suiza, Noruega, tampoco son países perfectos, pero sí que hay una priorización, o algunas culturas nuestras, ¿no? Nosotros también, los latinoamericanos, tenemos una priorización al grupo, ¿no? A la familia, ¿no? Eso es fundamental, la familia es el eje de nuestra, y no debemos perder el eje de nuestra vida, ¿no? No es tanto así en algunas culturas, ¿no? Entonces, eso es otro aspecto fundamental. Por ejemplo, otra, el otro ejercicio. ¿Por qué la gente no denuncia con la corrupción, aunque sabe que está mal? ¿Por qué? Porque un hecho corrupto y la posibilidad de una denuncia activa una emoción, que es el miedo, que es la vida, la hiperactiva. Entonces el miedo a ser denunciado, a ser seguido por buscar eso, genera un sesgo, ¿no? Que es el sesgo del pensamiento que todos lo hacen. Pues esto normaliza la práctica. La cultura ya lo normaliza. Esto que tiene una reacción, digamos, emotiva, dado por una emoción que es el miedo, ¿no? La cultura lo normaliza. Entonces, la relación entre
la emoción y la cultura es directa. Entonces, pero si en la cultura premiaría la denuncia, ¿no? Y no generaría miedo, sino una emoción positiva, otro sería el círculo, ¿no? ¿Cuál sería la emoción? Alegría, ¿no? Denunciado, hecho un bien. ¿Y cuál sería el premio en ese aspecto? Qué bien, el grupo premiaría y esa práctica se normalizaría y todos premiaríamos aquello que, que es, que se denuncia como un hecho correcto, ¿no? Entonces, entras a otro círculo, ¿no? De hecho, algunas sociedades que tienen bajos niveles de corrupción premian justamente tienen eso no porque sean biológicamente distintos a nosotros, sino porque han estructurado esa relación de manera diferente, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos decidir mejor? Ya dando algunas recomendaciones. Primero, tener conciencia de nuestras emociones, a decidir qué emoción está funcionando, escuchar nuestras emociones, eh, desafiar nuestras creencias, desafiar esas creencias que pensamos que son este, fijas, pero en realidad son culturalmente construidas y que podrían afectar nuestros juicios. Entonces, eso a nivel personal. Y a nivel social hay que ir decodificando la mente colectiva, ¿no? Entonces, ¿cómo se están tomando las decisiones? Entonces, la residencia, ¿qué es lo que quiere? Es optimizar las políticas públicas, ¿no? Priorizando la intervención ciudadana, ¿no? Y además es una disciplina que de hecho, tiene mucha importancia la gestión social porque está comprendiendo los mecanismos que influyen en el comportamiento humano, ¿no? Y nos podría ayudar bastante en el diseño de nuestras políticas públicas. Entonces, neurogestión social, que es una línea ya de la neurociencia, que es cómo se aplica pues, el conocimiento de los fenómenos grupales, ¿no? Ya está entrando a algunos conceptos también, están abriendo vías para, por ejemplo, eh, el desarrollo de las neuronas espejo o la empatía. ¿Qué pasa? Las neuronas espejos son aquellas que facilitan la comprensión emocional de los demás. Es crucial para la cohesión social. Entonces, a nivel micro, cómo se pueda trabajar en la neurogestión social, trabajando estos aspectos neurológicos que facilitan la empatía. A nivel más amplio, ¿no? Eh, social, por ejemplo, cómo trabajar en las organizaciones para que impacten en la equidad y la inclusión. Es decir, tratar que las organizaciones eh, sean más equitativas e inclusivas. Y a nivel macro ya generar una cultura extendida de valores que refuercen estas interacciones. Entonces la neurogestión social está en sus pañales tratando de, de desarrollar toda una política a partir de eso, ¿no? Entonces, ya tienen algunos pilares, ¿no? ¿No? Fundamentales bueno, que están midiéndose los avances, ¿no? Por ejemplo, está el tema del proceso cerebral, cómo se aplica la gestión social y cómo se generan las herramientas de medición. La toma de riesgo, que es el córtex prefrontal, cómo se diseñan los programas de innovación social. Es decir, ya sabemos que la innovación es producto de riesgos y de errores, ¿no? O sea, el que no se arriesga no comete errores, pero nosotros no premiamos el triunfo, ¿no? Como dicen, el dicho dice, el- la derrota es huérfana y los triunfos tienen muchos padres, pero no. O sea, hay que premiar
las derrotas, los errores porque nos enseñan. Otra de las líneas fundamentales es el desarrollo de la confianza, la oxitocina, cómo construimos capital social. Otro es cómo eliminamos los sesgos implícitos, la amígdala, de las campañas contra la discriminación, ¿no? La exclusión. ¿Cómo mejoramos el aprendizaje social, las neuronas de espejo, para replicar las buenas prácticas? Entonces, al entender cada vez los procesos de la neurociencia, ya estamos empezando a generar algunas técnicas, ¿no? Porque creo que estamos en los inicios de la neurogestión social para trabajar estas herramientas. Hay algunas metodologías como el kit neurogestor social, ¿no? Que la famosa metodología PASO, es, que está diseñada para intervenciones efectivas, no para predecir comportamientos, ¿no? Que es predecir, o sea, modelar los comportamientos, ¿no? Actuar basados en conocimiento de recompensa del cerebro y luego censar. En base de sensores, censar términos no de censos, sino de sensores neuronales. Eh, por ejemplo, la planificación estratégica, que es la herramienta que teníamos de planificación, ahora eh, se está haciendo a nivel de la neurociencia en laboratorios de toma de decisiones. Es decir, tú tienes que simular ese escenario. Lo que hacemos ahora es planificamos, por ejemplo, es decir, damos lineamientos, hacemos un plan con metas, medios, etcétera, ¿no? Planificación, tenemos nuestra visión, y todo lo que significa planificación estratégica. Ahora es simular el escenario, ¿no? No tener y poner los distintos espacios de ese escenario en el cual podemos participar la decisión. ¿Y cuál va a ser el resultado de eso? Experimentar en una especie de laboratorio social, pero no con personas, obviamente, sino un espacio, digamos, a través de la inteligencia artificial, del conocimiento de los sistemas y predecir cuál va a ser el resultado. Una vez que tengamos claro este neurogestor social que se llama, que tenemos claro eso, ya podemos aplicar con mucho más eficacia una política. Bueno, ese es el futuro. Eh, bueno, también hay ya la crítica, ¿no? En la neurogestión social. Es decir, ¿cuánto espacio para la persuasión y la manipulación hay en eso? ¿Cuánto espacio para el neurocolonialismo? Es decir, influir en la mente de las personas. ¿Cuánta privacidad de los datos? Entonces, eso ya nos lleva a las consecuencias también de, de toda esta, de la neurociencia. Entonces nos plantea otros dilemas éticos. Eh, ya la neurogestión social en el 2025 al 2030 anticipa algunas tendencias, ¿no? Que el uso, es el uso de gemelos digitales neuronales para simular el impacto social de las intervenciones. El blockchain, que es la base de datos de emociones colectivas para gestionar la confianza. Las políticas públicas del firmware cerebral a través de interfaz cerebro-computadora. Entonces, ¿qué se está pensando trabajar los gemelos digitales neuronales? Que la simulación de los impactos sociales, lo que les explicaba, la gestión de las emociones colectivas es cómo generar confianza, cómo gestionar la confianza. Y las políticas públicas con la interfaz, con la inteligencia artificial. Eso es donde está avanzando las investigaciones de la neurociencia y que probablemente en los próximos años vamos a ir trabajando nosotros. ¿Cómo se implementa esta neurogestión social?
equipos tan disciplinarios, ¿no? Neurocientíficos que son los que investigan en grandes laboratorios de universidades más importantes del mundo. De hecho, en el Perú todavía no tenemos, salvo en la Cayetano hay algunos, sí hay algunos que están, y los trabajadores sociales, cómo trabajamos, ¿no? Cómo priorizamos proyectos sólidos, ¿no? Ambiente, cómo garantizamos los comités de éticas y trabajar en la neuroevidencia, que es generar una gestión social para que sea eficaz. La gestión social del siglo XXI dice, ¿será ciencia o será ineficaz? Si no usamos estas herramientas, eh, corremos el riesgo pues, de la ineficacia. Entonces, la neurociencia va a tener de hecho, una influencia importante en las políticas públicas, porque cada vez comprendemos mejor el cerebro, y al comprender mejor el cerebro humano, tenemos mejor información para diseñar políticas y comportamientos, y podemos hacer mejores políticas eficaces, ¿no? Bueno, eso es todo lo que quería compartir a ustedes. Gracias por su atención y espero sus preguntas a través digamos, del chat para poderles responder más adelante. Muchas gracias.